Continuamos en Reporte Estelar hablando sobre lo que fue el 19 de abril para los venezolanos, lo que significó en la historia, lo que significó en la historia de Venezuela. Y bueno, hablando un poco, porque a lo mejor muchas personas no recuerdan cuando pasaron por la escuela, cuando pasaron quizás por secundaria, el liceo, pues un poco lo que le enseñaron. Hoy en día hay algunas personas que dicen que la educación, sobre todo en la parte de la historia, este tipo de eventos no son enseñados en totalidad o a cabalidad. De hecho, vamos a continuar nuestra entrevista la noche de hoy con Juan Carlos Reyes, individuo de la Academia Nacional de la Historia, historiador. Nos gustaría saber, pues ahí veíamos parte de la entrevista del historiador también Guillermo Morón, que por cierto vamos a tener la segunda parte en esta parte del programa. Lo que él señalaba coincidía con lo que usted estaba hablando. Este hecho del 19 de abril, pues no fue fortuito, ya venía preparándose, participaron allí las provincias que estaban en ese momento en Venezuela, las personas que eran los representantes. El pueblo, pues, al parecer fue llevado hacia una decisión que fue la que le comunicó a Vicente Emparan. Sí, realmente, bueno, los hechos son casi del todo conocidos porque eso hasta obras de teatro, se han hecho películas, son muy conocidos. El hecho anecdótico en sí mismo, que es cuando se llevan al gobernador y capitán general Emparan desde la catedral, se lo llevan al Consejo Municipal para forzarlo a que salga un cabildo abierto. Y aparentemente, eso no lo recoge la historia, pero aparentemente se dice que el canónigo José Cortés de Madariaga se puso detrás de él para decirle al pueblo que no. Es decir, si vemos esa visión de nuestra historia de esa manera, pues estamos quedando muy mal como pueblo y como sociedad. Si nuestra nación nació bajo esa puesta en escena, pues no estamos diciéndole nada a nuestro pueblo para formar una nueva sociedad. De allí que la historia hay que verla, como decía anteriormente, de manera en que no puede ser moral, tiene que ser lo más objetiva posible. Y aquí sabemos, por ejemplo, que quienes tomaron el poder fue un sector social, pero el pueblo, como el pueblo mismo, como incluso lo relata Guillermo Morón, no participó de eso. No solamente no participó de eso, sino que si estamos hablando del 19 de abril de 1810, ya para julio de ese mismo año están unos canarios alzándose en armas contra la Junta Suprema, pretendiendo derrocarla y pretendiendo poner presos a los de la Junta Suprema para mandarlos a España. Sin embargo, aunque el pueblo no participó, se benefició, por supuesto, por todo lo que ocurrió después. Finalmente se logra la independencia el 5 de julio de 1811, un año después. Sí, pero eso pudiera ser algo discutible. ¿Hasta qué punto el pueblo se benefició de la independencia? Por ejemplo, los negros esclavos pelearon por la independencia y los negros esclavos terminó la guerra de independencia y no se liberaron de hasta que llegó José Gregorio Monagas en el año 54, muchísimo tiempo después, hasta de haber muerto Bolívar. Los indígenas que tenían sus territorios asignados por la corona, se les fueron despojados de esos territorios porque a los indígenas, a partir del criterio moderno de ciudadanía, la persona que era ciudadano era libre. Por lo tanto, si querías tierras, tenías que comprarlas. De manera tal que hubo total despojo también hacia los indígenas. Lo que significa que el pueblo en sí mismo, ni qué decir de los pardos, por ejemplo, que eran una clase que se iba haciendo poderosa porque eran los que hacían las artesanías y el comercio, que no participaron de estos movimientos con muy pocas excepciones. Es decir, este fue un movimiento de arriba hacia abajo y todo el mundo lo tuvo que aceptar. Pareciera que eso marcó nuestro inicio de la República y se ha continuado igualmente a lo largo de todo el Sin embargo, pues puede decirse que fue un movimiento importante para lograr finalmente la independencia. Lo que pasa es que quizás se hicieron como por partes, pues las independencias se fueron logrando, pues los pardos por su lado, los negros, los indígenas, cierto, los esclavos. Sí, lo que pasa es que las personas que decidieron echar adelante este movimiento, así fuera forzado,
Hay una frase del contrato social de Juan Jacobo Rousseau que llama la atención en torno a eso, que dice, el que no quiera ser libre lo vamos a obligar a que lo sea. Es decir, ellos ya sabían, eran gente muy ilustrada, todas las familias que conformaron ese movimiento, gente muy ilustrada y sabían de la necesidad de echar a andar un Estado moderno en América Latina. Solo que el problema es hasta qué punto eso no generó la caída del mundo colonial de manera tan abrupta, no generó unos resquemores tales que no se lograron solucionar a lo largo de todo el siglo XIX y no sabemos si entre el siglo XX y el XXI se hayan logrado solucionar. Es decir, si vemos la Venezuela de hoy en día, uno dice, y para esto hicimos la independencia. Vemos un país tristemente enfrentado a situaciones dramáticas económicas, sociales. Es decir, al reflexionar en tantos años de nuestra independencia, logramos esto, para esto era que íbamos. Tenemos que revisarnos ya como pueblo. ¿Hay cierta similitud en el 19 de abril con algún momento histórico que ha vivido Venezuela después de eso? Bueno, hay varias similitudes. Por ejemplo, el Partido de Acción Democrática considera el 18 de octubre de 1945 como la revolución que marcó el inicio de un nuevo Estado en Venezuela. La constituyente de 1999, bajo la presidencia de Hugo Chávez Frías, constituyó el nacimiento de una nueva Venezuela. Así sucesivamente ha habido movimientos. Cuando Guzmán Blanco, con su Revolución Azul, asumió el poder y llegó a Caracas, dijo que a partir de ese momento se creaba una nueva Venezuela. Es decir, nosotros siempre estamos como naciendo y no terminamos de darle continuidad a los procesos que vienen anteriores. Es decir, que depende de quién haga la historia. Exactamente.